Hola guripas, Colser acaba de lanzar la réplica de la que es considerado por muchos como el mejor revólver de percusión de toda la historia, nada más y nada menos que el Remington 1858. Y como en ocasiones anteriores, la marca española vuelve a confiar en mí para que la conozcáis. Aunque en mi canal me dedique sobre todo a la historia militar del siglo XX, reconozco que cada vez me apasiona más la evolución de las armas de la segunda mitad del siglo XIX. Hablamos de un revólver todavía de avancarga y de percusión, lo que en inglés se conoce como cap and ball. Aunque ya os adelanto que posteriormente se modificó para aceptar munición metálica y Colser también ofrece esta versión. Se le conoce como modelo 1858, pero en realidad no se fabricó hasta 2 años más tarde. Esta confusión viene por el marcaje con la patente grabado sobre el arma, ya que está basado en una invención previa. Sobre este tema, lo primero que debéis saber es que la fábrica de armas Colt había logrado retener la patente del tambor de rotación automática desde 1836 hasta 1857. Agotado este plazo, un armero llamado Fordyce Bills mejoró el diseño desarrollando su propio revólver. Y fue gracias a esta nueva patente que se asoció con el fabricante de armas Eliphalet Remington, dando lugar a este modelo, que entró en producción en 1860. Así que lo de llamarlo modelo 1858 es algo del mundo del coleccionismo. Pues que sepáis, guripas, que a pesar de que su diseño era muy robusto, en un inicio tuvo poco éxito debido al monopolio previo del Colt. Pero todo esto cambiaría con el estallido de la Guerra Civil Americana en 1861. El arma corta principal del Ejército de la Unión al comenzar el conflicto era el Colt Army 1860, pero en 1864 un gran incendio arrasó la fábrica de esta famosa empresa de armas, lo que convirtió de la noche a la mañana a Remington en el principal proveedor del Ejército del Norte, que llegó a adquirir más de 100.000 unidades de su revólver. De alguna manera, hasta el ejército salió ganando, pues los entendidos afirman que esta es una arma mucho más potente y mucho más precisa, que siguiendo la línea de la época, pues es de acción simple. Ya sabéis que el gatillo no funciona, a no ser que amartillemos primero, y cuenta también con 6 recámaras. Y la gran diferencia frente a otros revólveres como el Colt se encuentra en su armazón macizo. Ya veis que el cilindro va cerrado por arriba, lo que hace que el Remington sea más resistente, pero sobre todo más preciso, ya que el cañón va atornillado al armazón y no unido al eje del tambor. Esta configuración permite además extraer fácilmente el tambor, como veremos después. Y por si fuese poco, hizo que fuese más difícil de clonar, ya que para fabricarlo es necesario forjar una única pieza sólida de acero, algo que por ejemplo no estaba al alcance del ejército sudista, que nunca logró copiar localmente el Remington como sí hizo con los modelos Colt. Ahora, si os parece, os cuento el proceso de recarga, que no se diferencia de otros revólveres de avancarga, por ejemplo el Colt Navy, que ya pudisteis ver en el canal. Si os lo perdisteis, os dejo por aquí el enlace. Como recordaréis, en esta época la munición se dividía en 3 partes. Por un lado tenemos la pólvora, por otro el fulminante, esta pieza así tan chiquitita, y por último la bala, generalmente así en forma esférica. Es cierto que en esta época ya existían unos cartuchos de papel precargados ya con pólvora y con la punta de bala, pero en todo caso el proceso de carga es siempre igual y se realiza con el arma en posición vertical. El primer paso es llenar las recámaras con una cantidad de pólvora precisa, utilizando una polvorera. Acordaros, para poder girar el tambor hay que medio amartillar el arma. Pues una vez rellenas todas las recámaras, sería el momento de introducir el proyectil. Tras presentarlo, se lleva a esta posición para comprimirlo con ayuda de la baqueta integrada, también conocida como atacador, que al presionar el proyectil lo fija en su sitio, evitando que tanto la bala como la pólvora se caigan. Después de repetir este proceso con las 6 recámaras, solo falta colocar en la parte opuesta las correspondientes cápsulas fulminantes, pistones o como prefiráis llamarlo. Aprovechando que como en el resto de revólveres de Colser se le puede añadir fulminantes de juguete, os cuento que esta chispa conecta a través de un pequeño conducto con cada recámara, que es lo que provoca la explosión de la pólvora y que a su vez lanza la bala a gran velocidad. La verdad es que es una pena que estos fulminantes vengan en colores tan llamativos, porque por lo demás el funcionamiento es tal cual el de una arma real. Obviamente faltaría el fogonazo y el humo saliendo por delante, claro. Un detalle a tener en cuenta, y que creo que no comenté en ningún vídeo anterior, es que a pesar de tratarse de una réplica inerte y de que los fulminantes son de juguete, es importante después de su uso limpiar las chimeneas, que es como se conocen a los pequeños salientes donde van los fulminantes, pues para evitar la corrosión del metal. Hacedme caso si no queréis llevaros una desagradable sorpresa pasado un tiempo. A lo largo del tiempo existieron hasta 3 modelos comerciales distintos de este mismo revólver.
Por orden cronológico, el primero sería el mal llamado 1858, más correcto, modelo Remington Bills. A continuación vino el Remington 1861, a veces conocido como el Old Model, y finalmente en 1863 el New Model. Las diferencias se encuentran en detalles en el martillo, la baqueta y el cilindro. El de Colser, por cierto, sería el más moderno, el New Model. Además, todos estos modelos estaban disponibles en al menos dos calibres en pulgadas, que son el 44, conocido como Army, y el 36 o Navy. Y a partir de 1865 se ofreció al mercado civil una versión todavía más pequeña, el calibre 31, conocido como Pocket. Una de las novedades introducidas en el Remington New Model fue la incorporación de un sistema de seguridad en el tambor. Conocidas como ranuras de seguridad, se trata de unas pequeñas hendiduras fresadas entre cada recámara para asentar la punta del martillo. Esto evita que el martillo esté en contacto con el fulminante y se produzcan disparos accidentales. Y nada, una vez que amartillamos, el mecanismo ya se encarga de alinearlo de nuevo con el pistón. En anteriores revólveres ya era posible hacer descansar el martillo entre los pistones, pero el Remington va más allá, ya que estas ranuras impiden que el tambor gire por accidente. Aunque bueno, sin duda la gran innovación de este revólver frente a los otros de la época es la posibilidad de extraer el tambor con gran facilidad, que era en realidad la gran aportación original de la patente de Bills. Para extraer el tambor, primero debemos medio amartillar el arma, que es lo que lo desbloquea. A continuación, bajamos la baqueta para poder acceder a esta pieza, que es el eje del tambor. Y una vez liberado, ya podemos extraerlo. En otros revólveres de la época, este proceso requería desmontar el arma, con el riesgo de perder alguna pieza. Pero en el Remington, gracias a la invención de Bills, el eje del tambor permanece siempre unido al conjunto del arma. Esto permite recargarlo más fácilmente con la ayuda de tambores de reserva. Y en este sentido que sepáis que Colser ofrece también estos tambores extra. Pues bueno, por si un día os apetece emular, por ejemplo, a Clint Eastwood en la película El jinete pálido. Aunque no estoy seguro si en el ejército los soldados realmente llevaban varios cilindros encima, ya que son muy pesados. Ya puestos, me imagino que era más práctico y común portar varios revólveres. Para introducirlo, simplemente invertimos el proceso. Al acabar comprobamos que funciona perfectamente y ¡listo! En 1868 llegó la última etapa del Remington con la conversión a cartucho metálico, es decir, que se pasó de avancarga a retrocarga. En vídeos de armas anteriores ya comenté que la patente de este sistema, inventado por Rollin White en 1855, estaba en manos de la fábrica de armas Smith & Wesson. Pues algunas empresas como Colt, antes de pasarse a la retrocarga, prefirieron esperar a que expirase la patente. En cambio, Remington, consciente de las posibilidades comerciales de esta nueva invención, no dudó en pasar por caja y obtener la licencia. El resultado fue este, una versión también incluida en el nuevo catálogo de Colser. Se diferencia por dos detalles. Uno es obviamente el tambor, que os mostraré a continuación, y otro es un cambio en el martillo, ahora con aguja percutora. Por lo demás, se trata de la misma réplica. En este caso, para introducir los cartuchos metálicos, al no contar con una compuerta de extracción, se hace igualmente extrayendo el tambor. Y bueno, que sepáis que esta réplica de Colser viene con un juego de 6 cartuchos simulados. Ahora con la novedad de que ya no están fabricados en una sola pieza, sino que lo están en dos y las puntas ya imitan plomo, porque anteriormente pues yo las pintaba. Y nada, aprovechando que, como os decía, Colser ofrece tambores extra, quería que vieseis la diferencia entre el de avancarga y el de retrocarga. Por el lado frontal son idénticos, pero por atrás, en la versión de cartucho metálico, llama la atención tanto la ausencia de las chimeneas como de los fresados de seguridad. En realidad, la conversión original del Remington venía con una recámara menos, ya que originalmente las balas venían en un calibre mayor, 46 pulgadas, para diferenciarse del modelo de Smith & Wesson. Y bueno, esto, que la conversión se realizaba sobre ejemplares ya existentes, pero igualmente los de nueva producción mantuvieron también la forma de aleta de la baqueta por un tiempo, aunque ya no cumplía ninguna función. Incluso en el siguiente modelo 1875 se conservó como seña de identidad. Por cierto, algo que no comenté es el cañón de todos los Remington 1858 es exteriormente octogonal, ya que era más fácil de fabricarlo así. Ah, y el punto de mira en el Colser es exageradamente alto en comparación con un original. Me huelo que lo que ha pasado aquí es que se ha reproducido a través de una réplica actual de las que se fabrican en Italia para tiro histórico, que cuentan con este punto de mira tan exagerado. Esta teoría se ve reforzada por uno de los acabados que ofrece Colser, que son 3. Este en negro imitando pavonado con el guardamonte en color latón,
el mismo acabado pero con el pavonado envejecido, y un tercero, ojo, con el armazón en latón, una versión que no existió originalmente, pero que está presente en estas réplicas en tiro que os contaba, que hasta son usadas en películas del oeste y todo. Nada más, guripas, ahora me despido con un poco de ruido. Nos vemos en el próximo vídeo y rompan filas.